Sean bienvenidas, señoritas y señores estudiantes del segundo de Seguridad Salud Ocupacional. Vamos con ustedes a trabajar en este tipo de clase asincrónica para que ustedes puedan realizar la tarea colocada en la unidad número 4 en rebote. Vamos entonces a empezar con el tema de la clase compartiendo la presentación de la unidad número 4. En esta unidad número 4 vamos a hablar acerca de la correlación de variables estadísticas. En esta clase, el objetivo central es desarrollar el análisis de correlaciones de variables cualitativas y cuantitativas. Ustedes van a aprender a establecer, por el momento, para este tipo de rebote, dos subtemas. El tercero lo dejaremos como una consulta. El primero va a ser el cálculo del coeficiente de correlación Pearson y la segunda el cálculo de chi cuadrado, dejando como una resumen que tendrán que hacer el estudiante para la unidad número 4, el cálculo de T-Student. Vamos a hacer simplemente lo que implica el primer elemento del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Este cálculo de coeficiente es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Por eso manejaremos, de acuerdo a las variables que hemos visto, una cuantitativa, si me refiero, por ejemplo, a un caso de estudio, puedo hacerle entre la edad, la talla, la edad, el peso. Y vamos a ver la relación que existe entre las dos. Para esto es muy utilizada esta herramienta de correlación Pearson, para establecer el grado de correlación que existen entre los dos tipos de variables. Este tipo de correlación Pearson permite predecir el valor de una variable dado un valor determinado de la otra variable. Se trata de valorar la asociación entre las dos variables cuantitativas, estudiando el método conocido como correlación. Así podemos nosotros encontrar en una correlación que puede darme sin valores, sin correlación ninguna entre las dos variables. Es decir, no existe ningún tipo de grado de coincidencia que genere. Por ejemplo, aquí tenemos puntos que están sesgados del uno al otro. Esta es una relación que da igual a cero, donde no existe ningún tipo de correlación. Cuando me da mayor a cero, tenemos un tipo de correlación positiva, como en los dos casos, que es igual a la 1 o relación de 0,8. Me da un tipo de gráfica de carácter positivo en sus puntos y hay puntos de correlación. Cuando la correlación es menor a cero, tenemos un tipo de correlación negativa, ¿sí? Aquí vemos el grado de que hay. En cambio, mientras la una variable aumenta, la otra disminuye, ¿no? Y en este caso se produce un tipo de correlación negativa. Vamos a empezar ustedes a trabajar justamente mediante un ejercicio en Excel sobre este tipo de modelo de correlación Pearson. Me voy a salirme momentáneamente de esta pantalla y voy a empezar con un ejercicio en Excel manejándome los pasos a seguir. Para hacer el cálculo de la correlación Pearson, se establece que debe el estudiante aplicar primero como paso, hallamos la media aritmética. Y empecemos primero con la media aritmética. Aquí yo tengo prácticamente una variable Y que le llamamos edad en años y una variable X que es la talla en centímetros. Tenemos calculado inicialmente las medias aritméticas de ambos casos. Entonces voy a poner la palabra promedio y voy a seleccionar de este grupito de datos no agrupados. Voy a colocarme a seleccionar y cerrar el paréntesis y me da el primer promedio que es 7, es la media aritmética. Del segundo voy a colocar el promedio y voy a seleccionar la columna de la talla. Esto es en centímetros y cerramos el paréntesis. Tenemos un promedio de 66.35 centímetros, sería la media aritmética de esta columna. Hemos calculado el primer paso, las medidas aritméticas de las dos variables. El siguiente paso dice que debemos calcular la covarianza. En la covarianza tenemos la sumatoria de la media aritmética menos X que multiplica a la media aritmética de Y menos Y sobre N menos 1. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para encontrar la varianza, para lo cual necesito hacer dos columnas. La primera columna X media menos X y la segunda columna Y media menos Y.
tenemos en la tercera columna puesto los dos tipos de datos. Empezamos con lo de X. Dice que ubiquemos la media aritmética que tengo ya calculada de X de esta columna, que es 66.35. Vamos a hacerle la resta menos el primer valor de X que tengo 72. Y vamos a restar la media aritmética menos X el primer valor. Antes de dar Enter, voy a ver que un dato no va a cambiar, que es la media aritmética. Por eso me posiciono después del signo igual. Voy a coger y a digitar la tecla F4 para congelar fila y columna. Y le pongo Enter. Ahora sí arrastro hasta el final y suelto. Y me dan todos los datos, sean positivos o negativos, no hay ningún problema. Me voy ahora para Y media menos Y. En la columna de Y tengo la media aritmética que me dio 7.6 y le resto menos el primer valor de Y, que es 9. Antes de dar Enter, vemos que un dato no va a cambiar, que es la Y media o la media aritmética de Y. Me voy a posicionarme después del signo igual y le pongo F4. Y ya tengo el valor restringido o congelado, pongo Enter y procedo a arrastrar hasta el final. Una vez que he tenido el valor de X y de valor de Y, procedemos a hacer, dice en el siguiente paso, la multiplicación de los dos valores obtenidos. Me refiero a la covarianza, que multipliquemos los dos valores. Vamos a multiplicar aquí lo que me dio el valor de X media menos X, multiplica a Y media menos Y. Por lo tanto, voy a utilizar las dos columnas que obtuve anteriormente. Lo de X me dio este valor de menos 5,65. Le voy a multiplicar por el valor de Y media menos Y, que me dio menos 1,4. Le pongo Enter y procedemos a arrastrar hasta el final. Una vez que he arrastrado, ¿no? Estos valores, me dice que me voy ubicando, ya hice la multiplicación según la fórmula de los dos valores. Dice sumemos. Por eso que he colocado aquí un símbolo sumatoria para sumar la columna de la multiplicación de los dos valores y me he dado 290,8. Esa sería la parte del numerador ya obtenido. Y vamos a hacer, en este caso, una vez que hemos sumado, dividido para n-1. Como n representa el número de observaciones, que les decía son 20 varones, 20 niños varones, y tendría justamente los 20 datos. Vamos a colocarnos justo aquí en el dato de covarianza. Voy a colocarle 290,8 y le voy a dividir para n-1. N-1 serían los 20 datos menos 1 y tengo reemplazado la primera información que tenemos. Vamos a hacerle aquí en donde dice covarianza. Voy a colocarle 290 dividido para 20 menos 1, 19. Y me da el primer dato que de la covarianza de 15.26. Ya tengo calculado el siguiente paso, que es la covarianza. Una vez que he calculado la covarianza según los pasos, calculamos la desviación típica o estándar. El siguiente paso. Aquí he puesto las fórmulas de desviación estándar, tanto para X como para Y. Como estoy trabajando a nivel de una pequeña muestra, he puesto la fórmula que anteriormente, con un tema anterior, aplicamos sobre desviación estándar. Vimos el dato de una desviación estándar que era igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos X media al cuadrado sobre N menos 1. Lo mismo para Y. Sumatoria de Y menos Y media al cuadrado sobre N menos 1. Entonces, con este tipo de formulación vamos a obtener justamente las columnas elevadas al cuadrado. Aquí nosotros tenemos que me da lo mismo el aplicar de esta manera sus valores. Entonces, vamos a trabajar ahora, dice X menos X media. Se puede trabajar de acuerdo a la fórmula que tenemos proyectado aquí. Entonces, en la fórmula está diciendo que trabajemos con X menos X media al cuadrado. Voy a adaptarle la fórmula que dice X menos X media, todo esto elevado al cuadrado. Hay que darnos cuenta de la fórmula. Y la otra dice, si este es X menos X media al cuadrado, la otra dice Y menos Y media al cuadrado. Y menos, perdón un momentito, aquí voy a ubicarle Y menos
y media al cuadrado. Le adapto la fórmula a lo que estoy justamente viendo en la desviación estándar. Estas dos partes son de la fórmula de desviación estándar que me dice x menos x media. Bueno, vamos a ver ahora sí adaptarle la fórmula. Voy a colocarle aquí en fórmula, voy a ponerle el signo igual y vamos a irle colocando cuánto vale el valor de x. La primera vale 72, menos cuánto vale la media aritmética de x, vale 66,35. Y estoy haciendo la resta de las dos. Esta le voy a elevar al cuadrado, le pongo el signo de elevado al 94, acordarás en estudiantes, en máquinas o en equipos de tipo escritorio, y dependiendo de la laptop, tienen que tratar de ubicar esta especie de sombrerito, elevado al cuadrado. Ya tengo la resta entre los dos, pongo un enter y ya tendría el primer valor elevado al cuadrado. Como hay un valor que no debe cambiar en esta fórmula, que es la media aritmética, me posiciono otra vez en la fórmula. Esa media aritmética de x está justamente en C33, me da, y aquí le voy a ponerle en C33, después del signo negativo le pongo la tecla F4. Pongo un enter y lo único que procedo es arrastrar hasta el final. Ya tengo los valores elevados al cuadrado de esa resta. Lo mismo voy a hacer de la siguiente. Dice el valor de y. Voy a la columna de y, que es el primer valor 9. Le voy a restar menos la media aritmética de y, que me da 7,6. Cierro paréntesis, le voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Y un valor no debe cambiar, que es y media. Por lo tanto, me posiciono después del signo menos, le pongo F4, se queda congelado ese valor y procedemos simplemente a arrastrar. Y con eso ya tendría los valores de la sumatoria de la una columna que tenemos al cuadrado, de y de x menos x media al cuadrado y de y menos y media al cuadrado. Estos valores son los que van a formar parte de la desviación estándar. Por lo tanto, en valores en x, la sumatoria de x menos x media al cuadrado, voy a reemplazarle cuánto me dio esa columna de x menos x al cuadrado. Su sumatoria me dio 1242,5. Y le voy a ponerle aquí el valor correspondiente. Aquí me ubico y voy a ponerle 1242,55 que tenemos ahí indicado. Sobre n-1. N ya sabemos que equivale a 20 datos menos 1 y procedemos simplemente a ubicar cuánto me daría la operación. Aquí yo diría entonces, voy a hacerle aquí apartecita y voy a ponerle solo la división de 1242,55. Le voy a dividir para 20 menos 1, 19, y este valor me da 65,39. Le voy a colocar dentro de esta raíz, voy a poner los 65,39, que prácticamente es lo que me da la división del valor de 1242 para 20 menos 1, 19, está dando el valor, todavía no obtengo la raíz. Ahora, de ese valor de 65,39, voy a sacar la raíz. Sería entonces 65,39, el elevado, abro un paréntesis y le pongo el 1 sobre, le pongo el número 2 porque es una raíz cuadrada. Entonces, ahí tendríamos la raíz cuadrada, me daría, en este caso, o les llamamos la desviación estándar, me daría 8,086. Y ese sería el primer dato de la desviación estándar de X. Me voy ahora a la desviación estándar de Y. La desviación estándar de Y, yo tengo la columna que ya me dio lo que vale Y menos Y media al cuadrado, me dio una sumatoria de 86,8. Y esa le voy a poner aquí los 86,8, sería la sumatoria de Y menos Y media al cuadrado. Sobre n menos 1, serían los 20 menos 1. Procedemos a hacer la operación de estos valores. Aquí le voy a hacer los 86,8, que voy a dividir para 20 menos 1, 19. Es decir, estoy haciendo esta operación que está dentro de este radical.
y me da un total de 4.57, le voy a poner, ¿no? Aquí le pondría 4.57, solo con dos decimales. Hacemos la operación, la raíz de 4.57. Para hacerlo aquí sería 4.57 elevado, entre paréntesis le pongo el 1 sobre 2, porque es la raíz cuadrada. Y ya tengo 2.138. Estos serían los dos valores de la desviación estándar. ¿Para qué me sirven estos dos valores? Vamos ahora a utilizar el coeficiente de Pearson. Para llegar a la fórmula de coeficiente de Pearson, que voy a utilizar, aquí utilizamos R, que se llama el coeficiente de Pearson, va a ser igual a la covarianza sobre desviación estándar de X, eso le he puesto S, por la desviación estándar de Y. Este tipo de formulación es la que vamos a utilizar para encontrar la covarianza que estamos indicando. Le voy a poner un poquito más grande para que puedan divisarlo. En esta voy entonces a reemplazarle. Si ya tengo el dato anterior de la covarianza de 15.26 y los datos de las dos desviaciones estándar de X y de Y, voy a reemplazarle en esta fórmula. Si la covarianza me da aquí de 15.26, voy a ponerle 15.26 en el numerador. Y en los denominadores voy a multiplicar los dos datos de las desviaciones estándar obtenidas. La primera de X me dio 8,086. Voy a ponerle 8,086. Le voy a multiplicar por la desviación estándar de Y me da 2,138. 2,138. Y estoy reemplazando en el dato de la varianza. Perdón, el dato del coeficiente de Pearson. Ahora procedemos a hacer la sumatoria. Aquí le voy a poner el numerador 15.26. La sumatoria de estos dos valores, 8,086 por, multiplicamos 2,138 y tenemos un valor de 17.28. Le voy a poner en el denominador 17.29 por el asunto de redondeos. Y por lo tanto, el dato en este caso, de este punto de correlación va a ser el siguiente. Vamos a ubicarnos entonces aquí cuánto me daría el valor. Por lo tanto, aquí pondría los 15.26, le vamos a dividir para 17.29 y tendríamos un valor de este tipo de coeficiente de Pearson de 0,88. ¿Ya? Tenemos entonces obtenido el último dato que necesitaba encontrar sería 0.88. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que pudimos ver, al hacer la gráfica respectiva, ¿no? La gráfica respectiva, voy a colocarme más arribita. Y solo al hacer la gráfica del coeficiente, la variable X edad y la variable X, digamos, Y edad y X talla, voy a seleccionar las dos columnas antes del media media. Seleccionando las dos columnas, me voy a colocar donde dice insertar, procedo a ubicar aquí en gráficos y busco donde dice insertar gráfico de dispersión. Voy a darle un clic y selecciono una de ellas. Voy a seleccionar la primerita. Le doy un clic, aquí al ladito le voy a arrastrar la gráfica y aquí voy a colocarle con algo que se pueda divisar en esta gráfica. Aquí tenemos la correlación, voy a ponerle aquí correlación. Pearson me da lo siguiente en las variables. Entonces aquí podemos divisar en esta gráfica que tiene un tipo de variable de tipo positiva. Aquí hay puntos de intercepción entre ellas. ¿Por qué positiva? Aquí hablamos siendo una correlación positiva la que voy a determinar. Voy a copiar esta gráfica aquí abajito y vamos a ver que justo siendo positiva, por su respuesta que también me dio positiva, ¿no? Positiva, le voy a poner aquí y esta le voy a poner aquí abajito. Aquí nosotros vemos que siendo positiva, entonces vamos a ver qué es lo que implica esa interpretación de la gráfica. En la interpretación del coeficiente de correlación, se debe tomar en cuenta que R, que tenemos del coeficiente de correlación Pearson,
sea igual a más o menos 1. En este caso indica una relación lineal exacta positiva, porque aquí me está dando positiva, según lo que vimos en un inicio. Se podía afirmar una relación entre la variable edad y la altura en una muestra de niños. Aquí tenemos que sí existe en este caso, una correlación entre la edad y la altura. Si ustedes pueden fijarse aquí, según la edad viene la altura. Pues hay una estrecha relación entre los dos tipos de variables. Por eso me dio positivo su valor del coeficiente. En una muestra de niños entre los 6 a 12 años, aquí vemos, estos niños tienen más o menos la edad que estamos ubicando entre la edad mínima de 6 y la máxima que llega casi a 12 años. Por eso estamos aplicando de tal forma que a mayor edad, mayor altura. Eso es lo que me está diciendo. Si ustedes pueden fijarse entonces, si hay una edad de los 6 años, por ejemplo, de uno es de 62 centímetros. Si hay una edad, pongamos más alta, de unos, pongamos 11 años, es de 83 centímetros. A mayor edad, mayor estatura. Es lo que me está diciendo simplemente que las dos variables generan una correlación positiva. Hasta aquí viene entonces cada uno de los pasos del coeficiente de correlación Pearson que deben aplicar ustedes en uno de los ejercicios que tenemos planificados dentro de rebote, en lo que es el coeficiente de correlación Pearson. Vamos a ver un segundo elemento que es el chi cuadrado. Y me voy a colocarme, ¿qué es el chi cuadrado? Señores, señoritas estudiantes, manejándonos ahora en la parte teórica, podemos ver ahora en esta parte lo que es el manejo del chi cuadrado. Vamos a ver en esta partecita que voy a pasar un poco más acá, el cálculo del chi cuadrado. La prueba del chi cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para comprobar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad o densidad de una o de dos variables aleatorias. Se puede trabajar con una o con dos tipos de variables aleatorias. Estas pruebas no pertenecen propiamente a la estadística paramétrica, pues no establecen suposiciones restrictivas en cuanto al tipo de variable que admiten, ni en lo que se refiere a su distribución de probabilidades, ni a los valores y o al conocimiento de sus parámetros. Se aplican en dos situaciones básicas. La primera, cuando queremos comprobar si una variable cuya descripción parece adecuada tiene una determinada función de probabilidad. La prueba correspondiente se le llama chi cuadrado de ajuste. Y en la segunda, cuando queremos averiguar si dos variables o dos vías de clasificación son independientes estadísticamente. O sea, es decir, no tiene que ver nada la una con la otra. En este caso, la prueba que aplicaremos será la de chi cuadrado de independencia o chi cuadrado de contingencia. Vamos a ver entonces cómo se aplicaría para una variable o para dos variables. Aquí tenemos un conjunto de pasos que vamos a aplicar justamente en lo que es un ejercicio. Me voy a pasarme directamente a lo que es la aplicación del ejercicio en Excel para que se entienda mucho mejor. Aquí tenemos con ustedes el coeficiente, el siguiente paso que es el chi cuadrado, para lo cual tenemos que seguir los siguientes pasos. El chi cuadrado le vamos a nombrar como x al cuadrado, con esta denominación, que es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos variables están relacionadas o no. Cuando hablamos de hipótesis, queremos comprobar si esa hipótesis es nula o es alterna. Nula, lo que estamos buscando o afirmando que sucede, y alterna que puede tener otro tipo de alternativas. Vamos a verle aquí los pasos que tenemos que aplicar. Vamos a realizar primeramente una conjetura en relación al caso de estudio que trabajemos. 2, escribiremos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 3, calcularemos el valor de ese chi cuadrado calculado. 4, determinaremos el valor de P y el de los grados de libertad. 5, obtenemos el valor crítico. 6, realizaremos una comparación
entre el chi cuadrado calculado y el chi del valor crítico. Y 7, se realizará la interpretación y la comparación para demostrar si se acepta la hipótesis nula o se rechaza. Vamos a empezar con el primer caso. Aquí tenemos justamente uno de los casos que vamos a trabajar sobre lo que es la aplicación de este tipo de chi cuadrado. Melissa conjetura, verá que hablamos de la conjetura, de que el uso, conjetura hablamos de la posible hipótesis, lo que aduce nomás, ¿no? La persona. Melissa conjetura que el uso de cinturones de seguridad en los conductores está relacionado con el género. Vamos a ver si algo tiene que ver entonces el uso del cinturón de seguridad con el género. ¿Quién más usa o quién no lo usa? Los datos se muestran en la tabla inferior que tenemos a continuación. Melissa realiza una prueba de conjetura usando chi cuadrado con un nivel de confianza, un nivel de significancia del 1%. Si manejáramos un nivel de confianza del 95%, el de significancia sería el 5%. Si manejáramos un nivel de confianza del 99%, el de significancia sería el 1%. Siempre tienen que sumar los dos 100%. El nivel de confianza con el nivel de significancia tienen que sumar siempre el 100%. Aquí voy a trabajar con el 1% para este ejemplo. Vamos a empezar con una tabla de contingencia en donde manejaremos aquí o me dan los datos siguientes. A este le vamos a llamar frecuencia de valor observado. Entonces, aquí le hemos colocado el uso de cinturón de seguridad, los que sí usan y los que no usan, y en género masculino y femenino. Aquí podemos ver que el género masculino que usan, los que sí usan, son 50 personas. Hablamos de una frecuencia. Y los que no usan son 25 personas. Si sumamos los dos primeros, me daría 75 personas. En femenino, los que sí usan 40 y los que no usan 45. Me daría 85 personas. Por eso les llamamos frecuencia de valor observado. Este sería el dato que primero les damos a ustedes con el planteo del ejercicio. El siguiente paso vamos a hacer escribir la hipótesis nula y alternativa. A la hipótesis nula le vamos a nombrar como H o dos puntos, o H0 que le llamamos. H0 dos puntos. A este le llamamos hipótesis nula o cero. Dos puntos. La hipótesis nula vamos a afirmar que el uso de cinturón de seguridad es independiente del género. O sea, no tiene que ver ni en masculino ni femenino. Eso tenemos como hipótesis nula. Y la hipótesis alterna le vamos a llamarle como 1, H1. El uso de cinturón de seguridad no es independiente del género, es decir, lo contrario, que no es independiente. El primero dice que es independiente y el otro dice que no es independiente. Si no es independiente, sería dependiente, ¿ya? Entonces, estos dos planteamos como hipótesis nula e hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre estos casos. Por si acaso, estas hipótesis nulas son las que usted, o de acuerdo al criterio que tenga, plantea como va a demostrar si esto es real, que el uso del cinturón de seguridad nada tiene que ver con el género. Por eso dice, es independiente. Mientras que el otro dice que el uso del cinturón de seguridad sí tiene que ver con el género, dependiendo del tipo. Vamos a comprobar qué es lo que pasa, si la una o la otra. El siguiente paso es calcular el chi cuadrado. Para calcular el chi cuadrado se ha establecido como subpaso lo siguiente. Primero, diseñamos el diseño de la tabla de frecuencia esperada. Acordarás que al comienzo empecé con una frecuencia de valor observado y ahora vamos a generar una esperada. Vamos nosotros aquí en la tabla inicial que tenemos de 50, 40, 25. Esta tablita le vamos a pasar acá abajito. 50, 40, 25 y 45. Le pasamos igualitas, la tabla original. Pero esta tabla original nos fijamos en lo siguiente. Incrementamos cuántas filas tiene aquí. Tiene una fila, tiene dos filas. Por eso volamos. Aquí tenemos una fila, dos filas en esta tablita. Si tiene dos filas, vamos a aumentar por aquí dos filas más. ¿Sí? Y tendríamos una por aquí y otra por acá. En columnas, una columna, dos columnas. Si tiene dos columnas, aumentaremos una columna más acá y otra columna más acá. Entonces ya tendríamos aquí
le hemos sumado a la columna 1 una más, a la columna 2 otra más, y aumentaríamos la columna su tamaño. Lo mismo en filas, su tamaño de filas. Entonces, eso depende. Si tuviéramos aquí 3, tendríamos que aumentar entonces una fila más o una columna más. Vamos a empezar de esta manera. Hemos incrementado 2 filas y hemos incrementado, por eso hablamos 2 filas y hemos incrementado 2 columnas. El siguiente paso, realizar la suma por filas y por columnas y la suma total. Tenemos la original, tenemos las dos que hemos formado. Esta le llamamos la frecuencia de valores observados. Ahora, sumamos la fila que es 50 más 25. A sumar 50 más 25 me da 75. A sumar la siguiente fila 40 más 45 me da 85. Hemos sumado ambas filas. Vamos a sumar ambas columnas. La primera columna 50 y 40 me da 90. La siguiente columna 25 y 45 me da 70. Al sumar justamente los totales, sumo un dato de la fila 75 y 85, me da 160, o 90 y 70 me da 160. Por cualesquiera de las dos me da un total, y este le llamamos suma total, suma de filas y suma de columnas. Ya tenemos formado esta parte. Pasamos al siguiente parte. En el punto C vamos a ver la frecuencia esperada. Si acá tenemos la frecuencia observada en la primera, voy a generar la frecuencia esperada. Para calcular la frecuencia esperada, vamos a aplicar aquí lo siguiente. Aquí tenemos el cálculo que surge de la siguiente manera. Vamos a coger el dato de la primera columna que me da 90. Vamos a esta primera columna por la primera fila. Voy a pintar las dos. Aquí voy a colocarle que sea los 90 y aquí le voy a ponerle los 75. Estas dos vamos a multiplicar 90 por 75 y el total va a ser dividido. Por eso tenemos los 90 por los 75, le vamos luego a dividir para el total para 160. Al hacer esta operación, me da justamente, estoy aquí aplicando los 90 por 75 y lo estoy dividiendo para 160, me da 42 puntos, dejémosle con 4 decimales, 42.1875. La siguiente, verá que estoy hablando de la fila. La siguiente fila sería los 70 que tengo aquí. Vamos a multiplicar por, en este caso, por el 75. Seguimos viendo ese 70 que tengo aquí por, es decir, la segunda columna o la misma primera fila. La primera fila no cambia para las dos. Los 70 por 75 dividido para el total de 160. Podemos ver aquí hemos multiplicado 70 por 75 y le hemos dividido para 160 y ya tenemos la siguiente parte de la fila. Me da 32.8125. Ahora voy los datos asimismo de las dos columnas o la segunda fila. La primera columna 90 le voy a multiplicar por la segunda fila por 85. 90 por 85 para el total de 160. Y eso apliqué para obtener este primer dato de la segunda fila. Lo mismo para la siguiente, 70 por 85 dividido para 160. 70 por 85 dividido para 160 y me da el dato de la siguiente parte de esta fila. Y hemos formado aquí la frecuencia de tipo observada. Una vez que tenemos los dos tipos de frecuencia que tenemos aquí arribita, frecuencia de valor observado, aquí tenemos la frecuencia esperada. Vamos ahora a aplicar para el cálculo del chi cuadrado. Se le puede denominar x al cuadrado calculado o chi cuadrado. Aquí la fórmula para este cálculo dice x al cuadrado calculado, es decir, chi cuadrado calculado, en base de lo que estamos identificando. Va a ser igual a la sumatoria de, en el numerador, FO, que es la frecuencia observada, menos FE, que es la frecuencia esperada. Como vimos, dos tablas, una observada y una esperada, sobre la frecuencia esperada. Vamos entonces a aplicar esta fórmula para obtener. Aquí le he colocado, en resumen, la tabla de valores observados, la primera tablita que empecé viendo con ustedes. Y luego la tabla de valores esperados, la que tuvimos anteriormente en el paso anterior.
Solo hemos colocado las dos tablas resumen. Con estas dos tablas resumen, vamos a hacer la aplicación mediante la fórmula de chi cuadrado, calculado. Entonces, por lo tanto, el primer dato que tenemos 50, por eso dice observado, este es lo observado y esto es lo esperado. El 50 va a restar al primer dato de la frecuencia esperada, que es 42.11875, y tenemos aquí. Y esto va a estar elevado, ¿qué? Al cuadrado. Suma, primero. Y este le dividimos ¿para cuál? Para la frecuencia esperada una, que es para el mismo 42.185. Estamos actuando el dato 50 menos 42 que tengo aquí, menos los 42, y estamos dividiendo para el mismo 42, pero esto todo elevado al cuadrado. Más, la segunda sería 25 menos 32.81 elevado al cuadrado sobre el mismo 32.8125, más la segunda fila 40 menos 47.8125 elevado al cuadrado sobre 47.8125. Y la siguiente 45 menos 37.1875, todo elevado al cuadrado, y esto dividido para el mismo valor observado, que es 37.1875. Una vez que tenemos, procedemos a hacer la operación indicada, la resta de los dos valores, obtenemos el cuadrado de esa resta y luego dividimos para el dato del denominador. Al hacer la operación me dio el primer caso 1.45, el segundo me dio 1.86, el tercero 1.28 y el cuarto 1.64. Procedemos a hacer la sumatoria de estos valores. El 1.45 más 1.86 más 1.28 y más 1.64. Al hacer la operación me da 6.23. Este dato se llama el chi cuadrado calculado. Ahora voy a hacer la comparación. Hasta aquí he obtenido el chi cuadrado calculado. Me voy un poquito más abajo en el cuarto paso. En el cuarto paso vamos a determinar el valor P y los grados de libertad. Le vamos a denominar con B. ¿Cómo se obtiene? Primero vamos a empezar con los grados de libertad, luego calculamos lo de P. El grado de libertad se obtiene, la B va a ser igual a la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Tomo en cuenta la tabla de valores observados inicial, es decir, la primera tablita que obtuvimos. Los 50, 25, 40 y 25. Aquí vamos a ver que en esta tablita está formado de cuántas filas. Tenemos 1 y 2, por eso le hemos reemplazado cantidad de filas, 2 filas, menos 1 según la fórmula. ¿Y cuántas columnas tiene? Tenemos 2 columnas, 1 y 2. Por lo tanto dice cantidad de columnas 2 menos 1. Al hacer la resta 2 menos 1 y 2 menos 1 le da 1 por 1, 1. Y tenemos los grados de libertad va a ser B es igual a 1 aplicando esta fórmula. El siguiente paso es determinar el nivel de significancia. Según el dato que me da en el problema, inicialmente me dice que el nivel de significancia es el 1%. Y como ya tengo como dato, le voy a poner aquí abajito, el nivel de significancia es el 1%, en decimales se divide para 100, 0,01. El 4.3, ahora sí determinamos el valor del parámetro P. El valor del parámetro P lo aplicamos esta fórmula que dice 1 menos nivel de significancia. Le reemplazamos 1 menos. ¿Cuánto me da el nivel de significancia? Me da 0,09. Al hacer la resta entre los dos, me da 0,09. 0,99, perdón. 0,99. 1 menos 0,01, 0,99. El quinto paso. Obtención del valor ahora crítico, el valor de tabla. Para obtener el valor crítico, me voy a basarme en los parámetros que obtuve. Tuve lo que se llama los grados de libertad, que es B es igual a 1, y tuve el parámetro P, que es igual a 0,99. Estos dos datos necesito para ubicar en una tabla de valores que pueden obtener a nivel de una estadística la tabla de valores de chi cuadrado crítico. Aquí esta tablita no me he inventado, esta tabla la pueden conseguir en cualquier libro de estadística y la encontrarán de esta manera. Aquí tenemos la tabla
de la distribución del chi cuadrado que me da en el lado, en este caso, en la fila, los valores de P y en la columna los valores de, en este caso, de los grados de libertad que les llamamos como B. Como podemos ver, yo tengo aquí un valor de P que obtuve que me daba 0,99. Busco en P el 0,99 y aquí tengo 0,99. Y el valor de B de grados de libertad me dio 1. Por lo tanto, aquí tengo de 1. La intercepción entre 0,99 del valor y 1 me da la intercepción de 6,635. Este valor es el que estoy buscando a través de los dos datos anteriores, lo que vale el P de parámetro de P y lo que tenemos grados de libertad que me dio 1. Y este valor es el que voy a colocarle aquí abajito, valor crítico 6,635, el valor que estaba buscando en la tabla. Cuando hablamos de valores críticos en chi cuadrado, es de tablas. Cuando hablamos de valores calculados, es en base a fórmulas. Una vez que he obtenido los dos valores, vamos a colocar la comparación entre el chi cuadrado calculado y el crítico. Aquí tenemos cuánto me dio el valor del chi calculado. Voy a reemplazar su valor y aquí me dio el primer valor 6,23. Le voy a ponerle entonces aquí abajito, le pondría el 6,23. Mientras que el valor crítico de tablas me dio 6,635. 6,635. Entre estos dos valores, vemos lo siguiente. Aquí se dice la condición. Si el valor del chi cuadrado, ¿no? Calculado es menor o igual que el chi cuadrado crítico, entonces se va a aceptar la hipótesis nula desde arriba. Caso contrario, no se le acepta. Como en este caso tengo el valor calculado 6,23 es menor o igual que 6,63, la interpretación de esta respuesta sería que se acepta la hipótesis nula, lo cual dice que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Y esto es lo que estamos demostrando en esta hipótesis nula que planteamos. El uso del cinturón de seguridad es independiente del género, por lo tanto, sí se acepta esto. Entonces me estaría dando como respuesta esa interpretación en este ejercicio, señores y señoritas estudiantes. Hasta aquí viene entonces el ejercicio del chi cuadrado, el cual tendrán que aplicarlo ustedes en su trabajo de, en este caso, el trabajo de tipo asincrónico. Hay dos ejercicios en la forma asincrónica en rebote que tendrán que cumplir y está una fecha y hora de entrega. Hasta aquí vamos a concluir esta parte de lo que tiene que ver con lo que es estos métodos de correlación que se aplican en la última unidad 4 de estadística. Espero que cumplan, por favor, con la tarea. Revisen bien este video. Estaríamos viéndonos con ustedes ya el próximo viernes como una clase de repaso. Estaríamos viéndonos y el sábado estarían dando su examen. Por favor, señoritas y señores estudiantes, tengan un buen día. Muchas gracias.